42 años y el año pasado me hicieron una histerectomía dejándome solamente los ovarios. Tengo muchos bochornos, problemas de colesterol y triglicéridos. Mi glucosa, dice el médico, que está bien. En ocasiones tengo presión alta y se me está manchando mucho las axilas y las ingles. Cuido mucho mi alimentación y siempre he hecho ejercicio, pero últimamente me siento deprimida, angustiada, con sueño y tengo muchos problemas con mis hijos y mi marido, pero todos ellos han dicho que es emocional. No sé qué hacer. Amigas y amigos, bienvenidos a La Edad de Oro. El día de hoy estamos sus tres amigas, María Engel, la doctora Patricia Rivera y Giselle Engel, encantadas de compartir con ustedes los secretos para el tratamiento natural de la histerectomía. ¿Qué hacer cuando te quitan la matriz? Y pues bueno, encantada de compartir con ustedes este espacio. Igualmente, Giselle. Listísimas. María. Fíjate que estadísticamente hablando, en 35 años de trabajo de Centro Engel y pues alrededor de 500,000 de mujeres que se han acercado a nosotras, analizando las estadísticas, 70% de nuestra clientela son mujeres operadas, ¿verdad? Cuando publicamos en Facebook algún artículo relacionado con investigaciones sobre mujeres a las que les quitaron la matriz o los ovarios, en que dice que tienen un mayor riesgo de determinadas cosas, se acorta la vida, se acelera el envejecimiento, no en todas afortunadamente, pero estadísticamente significativo, está el que pueden hasta triplicar el riesgo de osteoporosis, de infartos, ver agredida su respuesta sexual, disminuida su respuesta sexual. Hay muchas mujeres que nos dicen, no, pues a mí todo eso que ustedes dicen es mentira. Entonces, todo lo que publicamos nosotros en Facebook, en los libros, en los manuales, tiene que ver con, está fundamentado por publicaciones científicas probadas. Nunca hablamos así nada más de que, cuando digo yo creo, es sobre algún tema que tiene que ver no con valores exactos ni con experiencias exactas de las personas operadas, sino pues mis puntos de vista y lo digo por anticipado. Y aparte las estadísticas son eso, es una evaluación de qué es lo que más le pasa a la población, pero siempre hay individualidades. De hecho, siempre, todos somos individuales y aunque a la mayoría que cursan por una histerectomía sienten y manifiestan y los estudios muestran que la gran mayoría padece tal, siempre va a haber excepciones a la regla, siempre. Ahora sí que es regla, siempre hay excepciones. Y cuando tú dices, a mí no me pasó eso y todo eso, qué bueno, yo quisiera, porque hay tipos de menopausia, hay diferentes tipos. Algunas nunca van a sentir malestares, nunca van a tener bochornos, nunca van a tener dolores, nunca van a tener problemas de aumentar de peso, algunas, pero es una pequeñísima proporción que no siente nada. La inmensa mayoría tiene múltiples síntomas y de ahí hasta las que les pasa todo. Entonces, nunca es igual una menopausia con la otra. Por eso es importantísimo tener una evaluación con una doctora, porque aunque tú no sientas cosas, hay fenómenos y enfermedades que se van gestando poco a poco de manera silenciosa en el cuerpo, y eso es lo que hay que tener cuidado. Estas mujeres, las que no padecen bochorno, las que no sienten malestares, son las que tienen más riesgo de tener enfermedades desapercibidas y hasta años después que se van a dar cuenta es cuando vienen los problemas.
Por eso, aunque no sientas, es importantísimo evaluar las enfermedades silenciosas. Bueno, a mí me ha dejado impresionado un caso de una mujer de 54 años que 10 años antes había presentado la menopausia. Me dijeron, tiene que atenderla en el consultorio de abajo porque la paciente no puede subir escaleras. Dije, seguramente algún problema de rodilla, de la cadera. No, la señora llegó y yo dije, bueno, es invidente porque llegó con sus manitas extendidas, ayudada de otra persona que era su amiga y que la llevaba a todas partes precisamente. La verdad, yo dije, pues sí es invidente y por eso hay que pasarle a este consultorio. Cuando empezamos a platicar, ella me dice, no, doctora, es que yo padezco de mareos desde hace 10 años, que fue cuando se me suspendió la menstruación. 10 años, perdón por la expresión, pero 10 años miserables, en que ella tenía que depender de alguien para poder bañarse, ir al baño, ¿sí? Salir. ¿Se imaginan qué calidad de vida es esa? Realmente a mí me conmovió mucho porque yo creo que nadie esperamos tener una vida así dependiendo solamente porque no recibió un tratamiento hormonal a tiempo. Se le dio su terapia hormonal natural y transdérmica, se le dio acetil L-carnitina, que es un neurotransmisor que nos ayuda a mejorar ese mareo, porque ella lo que tenía era el mareo que no le permitía desplazarse a ningún lado. Y se le dieron EPA y DHA para mejorar las neuronas. Al mes que yo la vi fue sorprendente. La señora entró caminando, ayudada, pero ya no tenía sus manitas extendidas como si fuera invidente. Entró caminando y platicamos, porque incluso la primera vez no podía ni siquiera articular bien la palabra. Era desesperante que yo le hacía el interrogatorio y no me podía contestar bien. Esa fue la primera consulta, la segunda consulta, perdón. La tercera consulta, ¿sí? De repente le digo, sí, por favor, suban a esa paciente que ya me está esperando abajo. Y entonces sube la señora, entro yo al consultorio y le digo, ¿cómo pudo subir, señora, si usted no podía, se mareaba continuamente? Dice, es que ya pude subir las escaleras y llegó sola. Ya no llevaba la acompañante. Entonces es una emoción tal la que uno siente cuando ve el resultado de estas terapias en estas pacientes, impresionante. Para mí yo creo que es una gran satisfacción lo que nos debe de llenar a todas las doctoras de Centro Engel de ver estos logros en esas pacientes. Para empezar, doctora, usted que ha estudiado 4 años de la especialidad de ginecología, ¿qué es lo que lleva, cuáles son los motivos para que se le quite la matriz a una mujer? Bueno, hay varios motivos o indicaciones. De los principales, por ejemplo, son los sangrados uterinos anormales o disfuncionales, como se conocen, que son sangrados provocados, uno, por alteraciones anatómicas, por ejemplo, miomas, pólipos, etcétera. Sangrados disfuncionales, que se refiere básicamente a los trastornos hormonales que no se pueden controlar a pesar de tratamientos convencionales con medicamentos. Cáncer, también el cáncer bicuterino o endometrial son también causas importantes de histerectomías, ya sea con o sin extirpación de los ovarios. Básicamente, ¿no? Son de las más importantes, hay varias otras, pero en general son la gran mayoría de las causas de histerectomía. Y definitivamente las manifestaciones que representa este tipo de cirugías son muy variadas, desde el tipo de recuperación que puede tener una paciente, porque también depende mucho de la vía de abordaje con la que se realice esta cirugía, hasta las manifestaciones que pueden presentar después si se dejan o no ovarios, ¿no? O si ya también tienen enfermedades preexistentes, ¿no? O sea, son pacientes tal vez ya hipertensas, diabéticas, que puede que se agraven este tipo de problemas, ¿no? Entonces, definitivamente hay que individualizar los tratamientos en este tipo de pacientes. Es bien cierto esto que comentan de que existe una gran proporción de padecimientos que no vemos. Ajá, y como dice el dicho, no hasta no ver, no creer, ¿no? Sí, la gran pero mayoría, porque no tenemos todavía en nuestro país una cultura de la prevención. Entonces, de repente nos llegan pacientes que tal vez no tienen ningún problema relacionado con menopausia, que ellas conocen, por ejemplo, bochornos, insomnio, estos síntomas más frecuentes,
pero llegan hipertensas descontroladas, diabéticas o con colesterol, triglicéridos altísimos, o con trastorno de ansiedad o depresión, o estos problemas, osteoporosis, que también es muy frecuente. No se dan cuenta. No se han dado cuenta y a nadie parece importarle. Fíjese también que es algo, ¿no? Claro, sí. De la hipertensión, por ejemplo, se considera que 1/3 de las personas que padecen hipertensión no lo saben. Y no lo saben porque no lo sienten, pero está el corazón ya bombeando de más, está presionando las arterias de los riñones, del cerebro, del corazón. 1/3, o sea, es una proporción muy grande de personas que andan por ahí por la vida felices y contentas con hipertensión, pero no lo saben. 1/3. Y de diabetes hay 1/4 de las personas que padecen diabetes que no lo saben, porque pues a lo mejor no tienen tanta sed, a lo mejor no tienen tanta pérdida de peso y todo, pero ya están enfermos de esta enfermedad y no lo sienten. 1/4 parte de los mexicanos que tienen diabetes no lo saben. Y entonces andan sin tratamiento y se está acelerando los procesos silenciosos, el daño a las arterias, cuando se pega el azúcar, la glucosa, a las proteínas de los vasos sanguíneos o a las proteínas de los nervios, empieza a destruir la función de los nervios, empieza a destruir la función de los vasos sanguíneos por el exceso de la glucosa y no lo sabes, porque no se siente. Entonces, la osteoporosis también, no lo sientes, ya te estás desmineralizando y no lo sientes hasta que diste el paso y ese pequeño impacto de bajar un escalón te fractura. Entonces, hay cosas que hay que cuidar. Se dan cuenta que andan mal, sí. Pero no lo sientes, entonces como dices, no, yo como no lo veo, no creo, y ahí andas por la vida con tus padecimientos. Colesterol y triglicéridos, la mayoría de las veces no lo sientes al principio. Y todo eso tiene que ver con la falla hormonal de la menopausia, que todas las menopausias significan un inicio de una declinación más acelerada. Esto significa que cuando se le declara la diabetes a una mujer, cuando está llegando a la menopausia, cuando empiezan a subir colesterol y triglicéridos, en la menopausia, la hipertensión en la menopausia, depresiones, insomnio y eso en la menopausia. Y hay muchas mujeres que porque no tienen bochornos, dicen, yo no tengo menopausia. Hay un 27% de mujeres que nunca tienen bochornos, incluso aunque les hayan quitado la matriz. Y es que hay que recordar también que la menopausia no es una enfermedad, no es algo que tengas, es una etapa en la que no solamente es el hecho de que bajen nuestras hormonas, ¿no? O sea, esa es una consecuencia, pero la consecuencia de haber vivido tantos años, ¿no? Que llega un momento en que nuestros ovarios, es una etapa, finalmente. Y esto trae trae otras cosas, principalmente cambios metabólicos. Por eso esto que comenta, que son cosas que estamos más propensos a durante la menopausia. ¿Por qué una mujer antes de la menopausia no presenta este tipo de cosas? En general son relativamente sanas las mujeres, a menos que tengan alguna condición preexistente, ¿no? Pero si no, en realidad no pasa nada. Vamos a ir a un corte y regresamos platicando más de qué hacer cuando has padecido una histerectomía. ¿Te han sometido a una histerectomía? Tenemos solución. Entonces, que esa es la cosa para que diga cómo es el tratamiento. Compartir el conocimiento es un derecho humano fundamental. Todo lo que hemos aprendido lo compartimos con todas ustedes. Amigas, queremos invitarlas para este 3 de marzo en el Hospital Español al mega evento de Centro Engel. Vamos a traer a una doctora especialista en medicina funcional. Ella es la doctora Filomena Trindade, es médico familiar. Habla 5 idiomas y ha tenido una larguísima experiencia en todo lo que es la aplicación de este tipo de tratamientos para menopausia, casos de diabetes, casos de osteoporosis de manera natural. Además de ella, vamos a tener un panel de médicos especialistas maravilloso y vamos a aprovechar para festejar a todas nuestras queridas amigas por el Día Internacional de la Mujer. Entonces va a ser un evento maravilloso. Fiesta. Vamos a estar en el Hospital Español
todo el sábado 3 de marzo de festejo, aprendiendo, hablando de salud, buscando las mejores soluciones efectivas, seguras, para problemas de artritis, osteoporosis, menopausia, hipertensión. Diabetes. Excelente. Las excelente. esperamos, amigas. Nos encantará contar con su asistencia. Bueno, entonces una vez que una mujer ha sido sometida a una histerectomía, ¿cómo evalúa su salud? Bueno, primero hay que también checar qué tipo de recuperación tuvo. Si tuvo una recuperación normal, digamos, dentro de límites normales, entonces la sugerencia es acudir en 2, 3 meses, por lo menos. Si, digo, hay mujeres que lo tienen que hacer antes, pero digamos que promedio 3 meses después de la cirugía para evaluarla cómo están. Entonces, ¿qué les pedimos? Bueno, un perfil hormonal. Ahí valoramos cómo están sus niveles hormonales, principalmente estradiol, que es el estrógeno biológicamente más activo en nuestro cuerpo, progesterona y, bueno, ver cómo están sus otras hormonas que regulan, ¿no?, esta función ovárica. Y, bueno, también les pedimos química sanguínea. Vamos a ver cómo están funcionando o cómo está este metabolismo de la glucosa, de los lípidos, triglicéridos, del hígado también, porque hay datos. Yo me canso de decirle a mis pacientes, hay datos, esto nos habla y hay que saber escuchar, ¿no? Nos empiezan a dar foquitos amarillos que te empiezan a decir, cuidado, ¿no? Aguas porque aquí puede haber algo, ¿no? Les pedimos también, bueno, sus estudios de mamas, ultrasonido, principalmente densitometría ósea, para verificar cómo está el estado de nuestros huesos. Y a partir de ahí, pues empezamos a diseñar un tratamiento para estas mujeres, ¿no? Sí, como para compensar el deterioro que pudiera haber acelerado la operación, así fuera una operación solo de matriz. Pero, por ejemplo, hay mujeres que lo que hemos visto al checar valores de las hormonas adrenales como DHEA, dehidroepiandrosterona, el principal marcador del envejecimiento hormonal en el ser humano, la hormona del control del estrés y de la energía, del deseo sexual. Porque se les va el deseo a la mayoría. A la mayoría, sí. Hay algunas que dicen que no. Puede ser hasta un 30% que dice que no. Hay muchas publicaciones que dicen que pudiera ser un 10% a la que realmente no se le va el deseo, ¿no? A las que no se les va el deseo. Pero DEA, la hormona que tiene que ver con el deseo sexual. Entonces, muchas veces yo veo que cuando ustedes les piden ese valor, te quitaron sobre todo los ovarios, checa DEA, tu hormona adrenal. Así es. Lo tienen muy deteriorado, valores muy bajos. Y es el principal marcador del envejecimiento hormonal. Envejecimiento hormonal. No te conviene tenerla baja. No, te definitivamente. Conviene. No Tu te progresión conviene o tu tasa de envejecimiento es mucho más acelerada. Tienes 40 años, te quitaron matriz y ovarios, no te conviene andar con hormonas de 70 años. No te conviene. El cerebro funciona en base a hormonas. Dejas de producir las hormonas correctas en tus ovarios y se ve afectada memoria, lucidez y capacidad de concentración. Y luego dicen que mientras más tiempo dejes pasar entre la operación y el tratamiento, más difícil regresarte a los niveles cerebrales correctos, en los que te mantienes funcionando en tu trabajo o en tu familia. Y eso, Claro. hay programas de nutrición, de rehabilitación neuronal. También manejamos, las doctoras de Centro Engel manejan esta combinación de rehabilitación hormonal y también rehabilitación nutricional para el cerebro. Nutren, te dan aminoácidos para mejorar la producción de tus neurotransmisores, estas sustancias que activan en una dirección o en otra tu funcionamiento cerebral, al mismo tiempo que dan la terapia hormonal. ¿Qué pasa? ¿El estado de ánimo cómo se afecta con la quitada de matriz, con la histerectomía? ¿Qué encuentras tú en tu consulta? En la mayoría, ¿verdad? Sí, No en claro, todas. claro, por supuesto, siempre hay excepciones. Pero la gran mayoría de las pacientes llegan muy ansiosas, principalmente depresivas,
también. Hay pacientes que es increíble el cambio que puede provocar y también es increíble que no les digan, ¿no? ¿Qué puedes esperar después de este tipo de cirugías? Nos llegan pacientes o nos hablan que están tiradas en la cama porque no se pueden parar, todo les da ansiedad, depresivas, o sea, trastornos de ansiedad severos. Entonces, por la falla hormonal. Por la falla hormonal. Más la desnutrición seguramente, ¿no? Que en México tenemos un problema nutricional muy serio, claro. Exceso de muchas cosas, deficiencias de nutrimentos al mismo tiempo. Entonces, hay un problema nutricional muy importante en nuestro país que se agrava todavía más con la falla hormonal. Claro, tú rehabilitas las dos cosas, tú manejas nutrición por supuesto, y medicina. porque ambas cosas son importantísimas. Yo les digo a mis pacientes que en lo que empezamos a ver resultados con la terapia hormonal, necesitamos nutrir. Y fíjense que otra de las estrategias que manejamos en Centro Engel, todas las doctoras, nutriólogas que trabajamos ahí, son las dietas muy bajas en harina y azúcar. Sabemos para la genética mexicana es muy dañino el exceso de pan, el exceso de harina, el exceso de azúcar. Estas dietas que manejamos muy bajas en harinas y azúcares, moderadas en proteína, hay que cuidar mucho la masa muscular, la fortaleza, y altas en aceites benéficos, en aceites como el aceite de oliva, las nueces, las almendras, las pepitas, genera un entorno. El aguacate, claro, importantísimo. Los superomegas. Omegas, aceites benéficos variados y muy baja harina y muy baja azúcar te ayudan a bajar de peso de manera mucho más eficiente. O sea, dejas de engordar. Lo que le engorda a la población mexicana son las harinas y los azúcares, no es el aceite. Los mexicanos no estamos gordos por comer una taza de aceite y 10 cucharadas de mantequilla. No, estamos gordos porque comemos exceso de pan, de harina y de azúcar. Sí. Guajolotas, cambia la tamales, química. Sí, por favor, eso es lo que nos tiene como nos tiene. Excesivamente pasados de peso. Entonces, aplican junto con la terapia hormonal este tipo de dietas y de programas de alimentación que, entre otras cosas, mejora la actividad del cerebro. Cuando tú quitas exceso de azúcar, quitas harina, mejoras aceite y mejoras proteína, activas la función cerebral. Entonces también revitalizas. Es una dieta que no nada más te mejora el cuerpo, la estructura, la estética, sino también la función. Y además proteges corazón y venas. Keto Dieta. Ceto dieta, sí. Keto dieta o ceto dieta. Ese es el tipo de alimentación que le conviene a la inmensa mayoría de la población mexicana. Es lo que por la genética que tenemos. Centro Engel te da keto dietas. Vamos a un corte, amigas. Seguimos platicando de esto y más aquí en La Edad de Oro. Bueno, amigas, estamos aquí con la licenciada Alicia Rijo, encantada. Un placer. Es la que les contesta a ustedes a través de Facebook. Está con nosotros nuestra querida Gaby Dueñas, que ella es asesora nutricional de Metagenics. Las dos unas verdaderas expertas en el mundo de la medicina funcional. Y vamos a hablar de un problema del que se quejan en Facebook. Oiga, la panza inflamada. Básicamente hablamos con un 70% de personas que nos comentan lo mismo, que hay problemas de digestión, que se sienten inflamados, que cualquier cosa que coman ya son baloncitos. Entonces vamos a estar hablando, explicando de una solución muy sencilla para evitar la inflamación. Sí, fíjate que esta cuestión de la flora intestinal, ¿no? Correcto. En la salud de tu flora intestinal reside el 70% de la fuerza de tu sistema inmunológico. 70% de la fuerza que tiene eso que te defiende de enfermedades, desde la gripa hasta el cáncer, tiene que ver con la salud de la flora intestinal, pero también tiene que ver un intestino cuya flora intestinal, hay dos tipos de flora, la buena y la mala. Correcto.
Cuando la buena es poquita porque la mala ya la avasalló, tú puedes presentar problemas de inflamación crónicos severos, incluyendo artritis, Problemas ya más... reumatismo, Ajá. lupus, esclerosis, todo ese tipo, hasta el cáncer. Sí. Entonces, la entrada es tu flora intestinal. Quien me defiende, quién son los guerreros, es mi flora intestinal. Hablabas recién de un desbalance. Obviamente yo para estar sana, para vivir en salud, necesito tener una flora intestinal que sea saludable, que me pueda defender de cualquier microorganismo que entre por la boca, ¿verdad? Y a la vez que me prevenga de enfermedades. Si hablamos de cepas, ¿de qué microorganismos son los correctos que tenemos que tomar? Los que son fundamentales y muy importantes son los lactobacilos acidófilos y las bifidobacterias lactis. Son microorganismos vivos que justamente ayudan a mantener ese equilibrio en la flora intestinal. Son cepas con una gran fuerza que ayudan a justamente mantener esa salud en el intestino justo para prevenir enfermedades. En la deficiencia de flora, ¿qué tanto afecta o cómo está este asunto ya más a fondo? Bueno, fíjate que yo en lo personal me he dado cuenta que cuando consumo probióticos, realmente estoy mucho más serena, porque reduce esa intensidad de ansiedad que generalmente por esta vida tan acelerada de estrés presento. Porque el 50% de la producción de neurotransmisores como la dopamina, que es un neurotransmisor de los más importantes, se produce en el intestino. Y la dopamina lo que nos ayuda es a tener esas ganas de hacer las cosas y esa capacidad para disfrutar de lo que hacemos. Y por ende, entonces, si yo disfruto lo que hago, soy muy feliz y realmente valoro el momento en el que realizo las cosas y estoy agradecida. Y la producción de dopamina depende de que en tu intestino tenga la población correcta de lactobacilos acidófilos y bifidobacterias lactis. El 50% de la dopamina, tu gusto por la vida, se produce en el intestino si tu flora intestinal está correcta. El 95% de la serotonina, tu antidepresivo natural por excelencia, se produce en tu intestino si tu flora intestinal es la correcta. O sea que no vamos nada más que a la inflamación, sino al sentirnos bien, tener ganas de hacer las cosas, disfrutar de lo que hacemos. Es fundamental, fundamental. Ahí vemos cómo está conectado el cerebro con el intestino. Por supuesto. ¿No? Sí. Esa conexión fundamental. Conexión impresionante. Sí. ¿Cuántos millones de neuronas, que son las precursoras, son las que van a formar los neurotransmisores, dopamina y serotonina, están a nivel de tubo digestivo, ¿verdad? No pensamos con el cerebro, pero no pensamos con el intestino, pero sí sentimos. ¿Qué pasa cuando nos enamoramos? ¿Dónde lo sentimos? Aquí. Las mariposas en la panza. Sí. Cuando nos enojamos. Sí. Los corajes también aquí. Sí. La tensión. Correcto. El estrés, los nervios y la tensión que además provoca una diarrea, ¿no? Se expresa en una diarrea. Sí, se puede. ve afectado tu intestino por esa impresión que te produce diarrea. Sí. Es lo que dicen tu segundo cerebro. Exactamente. Tu segundo cerebro está Reside aquí. En el intestino. Por eso esa frase que tú generalmente, frecuentemente afirmas y transmites a las amigas de Centro Engel, de que si tú curas tu intestino, tú curas tu mente. Exactamente. Es una frase súper poderosa. Sí, y es la verdad. Y las investigaciones modernas te llevan en esa dirección. Porque en la medida que tu flora intestinal está correcta, curas tu serotonina, se te quita la depresión, te da equilibrio emocional, duermes mejor, produces tu dopamina mejor, entonces tienes ganas de hacer cosas y disfrutas de lo que haces. Hombre, te curas tu intestino y tú curas tu mente. Excelente. No hay duda de ello. Eso está científicamente comprobado. Aquí también tenemos que valorar, como tú decías, la parte de las cepas. ¿Cuáles son los microorganismos y la cantidad que tenemos que tomar?
porque si tomamos miles no alcanza para nada. Un millón tampoco. ¿De cuántos millones estamos hablando? Un billón tampoco. ¿De cuántos? A ver. 15,000 millones de bifidobacterias y lactobacillus lactis. Sobre todo son las cepas que más investigaciones científicas tienen. Son las cepas que van a llegar ahí, se van a poder adherir y van a empezar a replicarse, a multiplicarse. No se van a eliminar. Por eso no es cualquier bifidobacteria, cualquier microorganismo lactobacilo, sino cepas estudiadas y en las cantidades adecuadas. Efectivas, como en todo, ¿no? Exacto. Y tienes que hacerlo con cosas probadas, cosas científicas, cosas de primer nivel. Como con la coenzima Q10, como con el ácido lipoico. No puedes tomar suplementos chatarra, ¿eh? No. Vivimos en un mundo muy extraño y muy permisivo. Si estás viendo algún suplemento con un precio bajísimo, generalmente es chatarra, no te conviene. Comida chatarra, no te conviene. Refrescos chatarra, no te convienen. Entonces, la disbiosis es este desequilibrio entre los microbios buenos y malos. Entonces, hay investigaciones científicas que afirman y han visto con resultados que cuando nosotros comenzamos a consumir probióticos, reduce ese desbalance entre los microbios buenos y malos, y al consumir esta cepa que acabas de comentar, reinoculas. Exacto. Correcto. Porque ahí está, no es suficiente comer lo correcto, o sea, eliminar la chatarra. Tienes que reinocular periódicamente tu flora intestinal y la de los niños. Los niños están todavía peor. Sí. Porque les tocó vivir una época de alimentos todavía más tóxicos. Ya vienen más contaminados desde el momento del nacer. Tenemos la cantidad increíble de tóxicos que trae el cordón umbilical de un niño. Entonces, desde un recién nacido, obviamente de antes, se embaraza. Cuando tú estás embarazada, ahí tienes que empezar a cubrirte con probióticos, sin discusión. Y recomiendan mucho el que a los bebés prematuros, y especialmente a bebés que se alimentan con fórmula, con leche de fórmula, consuman probióticos para facilitar la digestión de la lactosa. Que hay probióticos especiales para niños. Las dosis tienen que ver. En un adulto, por ejemplo, las dosis, 15,000 millones al acostarte a dormir, por ejemplo, durante un mes. Pudiera ser una reinoculación que puedes hacerla cada 6 meses. Pero si tienes, por ejemplo, un problema inflamatorio terrible, tienes artritis, te duelen las articulaciones, tienes un problema digestivo de horror, a lo mejor necesitas 30,000 millones de lactobacilos. Mañana y noche haríamos. Y mañana y noche. Si eres diabético, desde luego que sí. Fíjense que me encontré un artículo en que decía que si reinoculas con 30,000 millones de lactobacilos acidófilos y bifidobacterias lactis y eres diabético, en 3 meses, sin haber cambiado nada más que agregar esos 30,000 millones, tus valores excesivos de glucosa pueden haber bajado 30%. Dicen que hay una zona de tu intestino que gobierna el páncreas. Para que pueda producir. Entonces, en la media, comes lo correcto, tomas tus 30,000 millones de lactobacilos acidófilos y bifidobacterias lactis. Al despertar y al acostarte a dormir, en 3 meses tienes que ir ajustando tu dosis de hipoglucemiantes. Porque tu glucosa empieza a normalizarse. Perfecto. Y entonces, de acuerdo a cómo se va normalizando, tú vas bajando la dosis de lo que tomas o de lo que te inyectas. Es realmente una maravilla, una maravilla. Porque si hablamos de un porcentaje muy alto, sabemos de la población que padece diabetes, que por el hecho de estar ingiriendo probióticos, que tú puedas bajar en un 30%, es una maravilla. Claro, por supuesto. Una maravilla. En niños con problemas de autismo, con problemas de déficit de atención, se ha visto también que tener un intestino saludable con la flora correcta, con la microbiota correcta, cambia muchísimo.
Sí. Y la clave es también esa calidad en los probióticos, ¿no? Porque tienen que ser microorganismos vivos. Claro. Viables. Viables. Y entonces, y al mantenerlos en refrigeración, para alargar esa vida de esos microorganismos vivos, aseguramos la alta potencia y que realmente el efecto que deben el efecto al actuar en nuestro intestino se manifieste en nuestra salud. Claro, claro. En la medida que tomas, por ejemplo, las dosis correctas, te reinoculas el intestino, por ejemplo. O este mes lo voy a hacer. Así vengan los fríos más espantosos, no te da gripa. Ajá, no te enfermas. No te enfermas. Fíjate, inclusive, y eso lo aprendí de Lira Heller, que es una directora médica de Metagenics Internacional. Ella me decía, mira, cuando te viene una infección intestinal, correcto, ¿qué es lo que haces? Pues generalmente te recetan antibióticos fuertes. El peor enemigo de la flora intestinal, el peor de todos, el antibiótico. Fíjate. Barre, mata todo. Entonces ella decía, tienes un tratamiento con antibióticos, en el momento que terminas tu última dosis tienes que empezar a regenerar tu flora intestinal. Pero, dice, muchas veces, dice, yo he visto que si hay una infección intestinal que no esté muy violenta, la gente se toma 60,000 millones en la mañana y 60,000 millones y en 2 días se cura. Ella lo ha visto. Pero eso definitivamente te lo tiene que supervisar tu doctora de cabecera. Qué cosa, ¿no? Impresionante. Regresamos en un minutito. Es un tema muy, muy bueno. Y ahí sí podemos agregar glutamina. Vamos. Genial. Perfecto. Sí. Hablamos de eso volviendo. Sí. Amigas, queremos invitarlas para este 3 de marzo en el Hospital Español al mega evento de Centro Engel. Vamos a traer a una doctora especialista en medicina funcional. Ella es la doctora Filomena Trindade, es médico familiar. Habla 5 idiomas y ha tenido una larguísima experiencia en todo lo que es la aplicación de este tipo de tratamientos para menopausia, casos de diabetes, casos de osteoporosis de manera natural. Además de ella, vamos a tener un panel de médicos especialistas maravilloso y vamos a aprovechar para festejar a todas nuestras queridas amigas por el Día Internacional de la Mujer. Entonces va a ser un evento maravilloso. Fiesta. Vamos a estar en el Hospital Español todo el sábado 3 de marzo de festejo, aprendiendo, hablando de salud, buscando las mejores soluciones efectivas, seguras, para problemas de artritis, osteoporosis, menopausia, hipertensión, diabetes. Excelente. Las esperamos, amigas, nos encantará contar con su asistencia. Bueno, estamos aquí con la doctora consentida, Georgina Matienzo. Doctora, gracias, encantada. Doctora, gracias. Enfermedades inflamatorias, intestino inflamado crónicamente, articulaciones, artritis. La flora intestinal, ¿qué papel tiene en eso? Muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque a través de la dieta, de los malos hábitos alimentarios, vamos dañando esa flora, esa microbiota que ahora se llama, y entonces esto va ocasionando que el intestino se vuelva permeable. Esto quiere decir que en lugar de dejar pasar partículas alimentarias buenas, se le van haciendo como agujeros y deja pasar una gama infinita de toxinas y eso daña la microbiota, ¿sí? Al dañar la microbiota, ¿sí?, también se vuelve más permeable el intestino y de ahí vienen las enfermedades inflamatorias crónicas, las enfermedades autoinmunes como el lupus, la esclerosis, la artritis, las alergias, el asma, que ahorita están muy en boga y que además se ven en edades muy tempranas. Desde los pequeñitos estamos teniendo ese problema de enfermedades crónicas inflamatorias.
terrible la epidemia de niños con asma. Ah, sí, claro. Empiezan con alergias, les dan antihistamínicos, les dan corticoides que son tan devastadores. En vez de componerles Exacto, la alimentación, de quitarles los lácteos, porque Exacto. la mayoría, los lácteos, las cocas, Así. los la Embutidos. comida chatarra, los embutidos, súper Dañinos, dañinos, muy dañinos. porque son megasintéticos, Así hombre. es. Si fueran realmente jamón de pavo, Ah, sí, si sería. fuera realmente pechuga de pavo, sería perfecta. Pero en realidad dicen que casi ni pavo tienen. Y lo que tienen del pavo son los desperdicios. Sí, claro, obviamente. Pero se completan que hay publicaciones que dicen que incluso les ponen harina de trigo, colorantes, saborizantes. Dicen que hasta plastificantes para que se haga la rebanadita Para que no se muy desbaraten elástica. y se puedan cortar bien, sí, porque normalmente, ¿qué pasa con todos los, no sé, el pavo, el cerdo? Pues es muy frágil su tejido como tal. Claro, un cerdo fresco, un pavo fresco. Claro que les tienen que hacer rígidos esos tejidos, ya con el embutido, para que se puedan cortar, se puedan rebanar, porque si no, pues se desbaratarían, obviamente. Pero todas esas sustancias que sirven para modificar las características y tú lo veas bonito, Rosadito. y te sepa así como dices, ay, quiero más y quiero más y quiero más, pues son sustancias químicas sintéticas que afectan e inflaman tu intestino, destruyen tu flora intestinal Así es. benéfica, te dejan el intestino permeable lleno de hoyos por los que se cuelan todas estas cochinadas directo a torrente sanguíneo. Tu sistema inmunológico empieza a protestar, a crear anticuerpos que se alocan y en vez de atacar a esas cochinadas que te están entrando a la sangre, empiezan a atacarte a ti. Los tejidos, sí. Y ahí empieza la artritis y la esclerosis y toda la sarta. El lupus. ¿Qué cosas? Enfermedades rarísimas. Vas con el médico, te trata el síntoma y nunca te dicen que lo que necesitas es cambiar la dieta y reconstruir las paredes de tu aparato Claro. digestivo. Los antibióticos dañan mucho la microbiota. De hecho, el usar antibióticos en los niños en forma continua o en forma repetida afecta tanto la microbiota que se ha visto niños con autismo después de un tratamiento de 7, 10 días con antibióticos y que obviamente no lo relacionan, pero por lo menos al niño que va a recibir antibióticos por ciertos días y deben de ser muy mesurados y con indicación médica, se les reemplaza la microbiota con esos lactobacilos y bifidobacterios que necesitan y que fueron dañados por el antibiótico también. Destruidos. Sí, totalmente. Eliminados por el antibiótico. Dicen que es el peor enemigo de tu flora intestinal, ¿eh? Sí, así es. De hecho, por ejemplo, en el caso de las mujeres, está comprobado que si le van a dar tratamiento para Candida albicans, que es un hongo oportunista, o para Gardnerella vaginalis, que es una bacteria oportunista, o sea, no es de transmisión sexual, pero que puede proliferar en ciertas condiciones en las que el sistema inmunológico está bajo, el agregarles flora tomada mejora las condiciones y la respuesta al tratamiento que se les da para estos gérmenes. Fíjese, y hay que recuperarse de los tratamientos. Ah, claro que sí, hay que tomar precisamente, si yo ya voy a tomar, digamos, tratamiento para Candida, aunque sea local, bueno, me voy a tomar mis lactobacilos, mis bifidobacterias para recuperar esa flora y para que además el tratamiento actúe mejor y no tenga que usarlo por mucho tiempo o a cada rato, ¿no? Sí, este asunto de la reinoculación periódica de tu flora intestinal, pues es importantísimo. Ahorita, como usted lo acaba de decir, toma antibiótico inmediatamente que termina la última pastillita a las 6 horas, empiezas con tu reinoculación de flora intestinal benéfica. Padeces, tu niño padece enfermedades, asmas, alergias, tipo autismo y demás,
Tienes que regenerar la flora intestinal. Los lactantes con reflujo, y les digo porque mi nieto, el más pequeñito, tuvo mucho tiempo reflujo, ¿sí? Ajá. Es una condición relativamente frecuente actualmente en los niños, a lo mejor porque pues no todas las mamás se alimentan muy bien y eso no es tan, y eso es relativamente frecuente, pero él usando lactobacilos ya especiales para los niños, ¿sí? En dosis adecuadas para los bebés, se le quitó el reflujo. Qué maravilla. Impresionante. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Amigas, qué temas tan maravillosos ofrece la medicina funcional, que es de lo que hablamos aquí. Terapias combinando medicina alópata con terapias nutricionales de primer nivel. Acuérdate, suplementos, más vale un poco de un suplemento de lujo que mucho de uno chatarra. Nos vemos en 8 días. Sí, Sí, muchos lactantes tienen